Bueno, mi nombre es Tania Ruiz, soy profesora de la Universidad Agraria de La Habana. Y mi ponencia se titula La Revolución del 95 como continuidad de la del 68 en José Martí. Cuando se enseña la historia de Cuba al abordar la preparación de la guerra necesaria por José Martí, se hace especial hincapié en el profundo análisis que el maestro hizo de la Guerra Grande, la forma en que estudió los problemas que causaron el fracaso de la misma, principalmente la falta de unidad expresada en el regionalismo, el caudillismo, etcétera, y cómo se consagró a fomentar la unidad entre todos los cubanos. Pero poco se habla de la concepción martiana de la guerra necesaria como continuidad de la anterior, como parte de una revolución única. También poco se dice del papel que jugó esta misma guerra en la formación martiana. Siempre se hace referencia a la influencia de su mentor Rafael María de Mendive en su formación patriótica, a la huella del hogar en su formación ética, pero no se destaca el tremendo impacto que en el adolescente Martí tuvo el estallido de la guerra del 68 y que dio inicio a la primera revolución por una Cuba libre, lo cual queda evidenciado en la obra del maestro. El 10 de octubre constituye, sin lugar a dudas, uno de los hechos más trascendentes de la historia de Cuba, y la guerra necesaria, como expresó con genial sentido político el apóstol, fue la continuidad de esa lucha. El sentido que dieron los actores de la gesta a las extraordinarias experiencias vividas implicó una fuerte conmoción que influyó decisivamente en el sistema cultural de la época. Nadie se libró de sus consecuencias, ni los protagonistas ni los actores de reparto, ni los ricos ni los pobres, ni los de un bando ni los de otro, ni siquiera los que trataron de no afiliarse a ningún bando. El impacto que representó la Revolución del 68 en el joven Martí va quedando reflejado en su obra escritural y en sus actos. El 19 de enero de 1869, en El Diablo Cojuelo, declarada por sus autores como Revista Universal de Política, Literatura y Comercio, el adolescente que aún no ha cumplido los 16 años sintetiza de forma magistral la disyuntiva cubana. Hacer yo orador o concurrente a juntas, que no otra cosa significa entre nosotros la tal palabra, no sentaría por base de mi política eso que los franceses llaman afrentosa agitación, o Yara o Madrid. No hay medias tintas, no hay soluciones intermedias, no puede haberlas. La contradicción antagónica entre metrópoli y colonia ha quedado plasmada de manera inequívoca por un adolescente hijo de padres españoles. Apenas unos días después, el 23 de enero del 69, publica en La Patria Libre el que denominan Seminario Democrático Cosmopolita el poema Abdala, que ubicado en la hipotética tierra de Nubia es una clara alusión a la guerra que ya se desarrolla en el oriente cubano. Oh, qué dulce es morir cuando se muere luchando audaz por defender la patria. No cabe duda de la nostalgia por no estar donde quisiera estar. A lo largo de su vida tendrá siempre la frustración de no haber podido participar directamente en la epopeya. Y eso lo llevará a los campos cubanos en 1895, aun cuando su apoyo desde la emigración hubiera sido tal vez más útil. Su soneto 10 de octubre fue publicado, según Gonzalo de Quesada y Aróstegui, en el Siboney, periódico manuscrito que se repartía entre los estudiantes de segunda enseñanza de La Habana durante los primeros meses del 69 y del cual no se ha encontrado ningún ejemplar. El 4 de octubre del 69, a casi un año de iniciadas las hostilidades, escribe la conocida carta a su condiscípulo Carlos de Castro y de Castro, donde le recrimina su apoyo al cuerpo de voluntarios y que le cuesta la condena al presidio. Conmutada la pena por el destierro, parte deportado hacia España el 15 de enero de 1871 y allí continúa la lucha desde su trinchera posible. Con apenas 18 años, ya es un revolucionario forjado en las condiciones más difíciles y asume el destierro como misión. Esta decisión es defendida en más de una ocasión ante los que criticaron su ausencia de los campos de Cuba. Y es que Martí comprendió la necesidad de llevar la impronta de la guerra a la sociedad española, y a ello se dedicó con abnegada pasión. Su vibrante denuncia a Castillo, la polémica entablada junto a su amigo Carlos Aguayo contra el diario integrista La Prensa, que defendía el estatus colonial de Cuba y Puerto Rico, su opúsculo El Presidio Político en Cuba, son reflejo de una intensa labor de denuncia que realiza, proceso en el cual su vocación revolucionaria se va centrando. El 15 de febrero del 73,
Publica el folleto La República Española ante la Revolución Cubana, en el cual apoya a la primera república proclamada el 11 de febrero del 73 y defiende la independencia de Cuba como consecuencia de la forma republicana del gobierno en España. Se trata de demostrar la incompatibilidad de los preceptos republicanos con el mantenimiento de un injusto orden de explotación colonial que priva a otra nación de gozar del estatus de república. Desde las páginas de la cuestión cubana de Sevilla y de la solución plantea esta misma batalla. A su llegada a México continúa la obra desde las páginas de la revista Universal, reseñando noticias de la manigua cubana y dando a conocer las publicaciones que se producían en el campo de la insurrección, La Estrella Solitaria y el Boletín de la Guerra. También establece polémicas contra los que difaman de la Revolución Cubana, como las establecidas con los periódicos La Colonia, La Iberia y El Monitor Republicano. En la respuesta a La Colonia, por ejemplo, del 19 de junio de 1875, hace importantes precisiones conceptuales que denotan la profundidad de su convicción. Nuestra revolución, y cito a Martí, nuestra revolución no es justa porque España haya sido cruel con los cubanos después de ella. Esto añade tintes sombríos a la historia de la dominación colonial española, pero no añadiría absolutamente nada a la justicia de la revolución. Y en otro artículo a La Colonia Española del 8 de septiembre del 76, en respuesta también al mismo diario, deja clara su posición con relación a los Estados Unidos. No deduzco yo de los vítores que sean reconocidos en los Estados Unidos los derechos cubanos. Tengo yo fe en que el martirio se impone y en que lo heroico vence. No esperamos su reconocimiento ni lo necesitamos para vencer. Al regresar a Cuba, luego de la paz del Sanjón, continúa con esta labor y una de las fundamentales es el discurso en las honras fúnebres del poeta Alfredo Torroella, pronunciado el 28 de febrero del 79 y cuidadosamente autocensurado por el propio José Martí. Impresiona a quienes lo escuchan. Como refiere Ana Cairo, y cito a la doctora Ana Cairo, reconstruyó la infancia arcádica del poeta, el ejercicio de la vocación literaria en México. Sin embargo, olvidó referirse a cómo pensaba y actuaba en la política y ante los problemas sociales. Los silencios del orador, ¿acaso?, funcionaban como una complicidad tácita con los participantes en la velada. El conspirador no deseaba provocar. Los espías de las autoridades se quedaban burlados, ausente el material subversivo. Tal vez su actitud más audaz la protagonizó en el brindis, en el banquete celebrado en honor al periodista Adolfo Márquez Sterling, bueno, que todos conocemos. Finalmente arrestado y deportado nuevamente, llega en enero a Estados Unidos, donde comienza la preparación de la guerra necesaria. José Martí siempre se reprochó el no haber podido estar en los campos de Cuba durante la Guerra Grande. Al reseñar la muerte de José Rafael Castellanos, escribe: Castellanos era miembro de la Cámara de Representantes, tuvo la aventura de morir en defensa de su patria, ira y vergüenza para los que aquí vivimos lejos de ella. El 24 de enero del 80 pronuncia el discurso conocido como la lectura de Stijol, en el cual analiza la Guerra de los 10 años y expresa nuevamente esta frustración. No a recoger el premio de pasados y presentes dolores que por ser menos graves que los que otros sufrieron, más que enorgullecerme, me avergüenzan. Y en su crónica sobre el teniente Jesús Crespo, publicada en Patria en el 92, expresa: cuando se oyen las cosas de la Guerra Grande, la barba tiembla de la vergüenza de no haber estado donde se debía. Pero no solo él se reprocha a sí mismo el no haber podido estar en la Guerra Grande. Múltiples veces sintió el maestro la crítica velada o abierta por su ausencia, y el caso más connotado, bueno, es la polémica con Enrique Collazo. Ahora, los hombres del 68 recibieron siempre en Martí un tratamiento sumamente respetuoso y además de admiración. Por ejemplo, en Céspedes y Agramonte, que es un texto medular, él dice: el extraño puede escribir estos nombres sin temblar, o el pedante, o el ambicioso, el buen cubano no. De Céspedes el ímpetu y de Agramonte la virtud. En el general Gómez destaca el amor hondo y como sangre de las venas y médula de los huesos con que el general Gómez se ha jurado a Cuba. El juicio certero de Antonio Maceo cuando dice que Maceo tiene en la mente tanta fuerza como en el brazo,
Pero no solo se refirió a los grandes héroes, también a los héroes sencillos, como por ejemplo el teniente Crespo, del cual dice, el último en la huida y el primero en atacar, del cual refirió hazañas de guerra y la difícil situación que presentaba en Cuba. Con ello contribuyó a forjar en las nuevas generaciones de patriotas el espíritu de unidad, bueno, que está en el discurso de los Pinos Nuevos. Uno de los elementos fundamentales que contribuye a la formación revolucionaria de José Martí y que influye decisivamente en la preparación de la guerra necesaria fue sin dudas el impacto de la Guerra de los 10 años. Esto queda fehacientemente demostrado en su obra escritural, pero sobre todo en sus actos, que tributaron siempre al apoyo incondicional a la heroica gesta, desde las trincheras de las ideas tan necesarias como las trincheras de piedra. Siempre se sintió continuador de aquella magna obra, y con clara intuición política enmarcaba a la guerra necesaria como una nueva etapa dentro de una misma revolución. La visión de la revolución como un proceso único que se inició en 1868 y continuaba en la nueva etapa constituye un acierto político al cual años después Fidel Castro daría continuidad. Muchas gracias.